Hola, buenos días. Hoy es jueves 26 de octubre del año 2023. Vamos a hacer un video de prueba. Hoy tenemos aquí un experto. Vamos a hablar de inversiones inteligentes, que es el eslogan de Nudara, en el cual vamos a comparar el sector agropecuario, la industria agrícola, comparado con la industria minera. Y vamos a hablar de las bondades, de los secretos y los detalles de este negocio. Y vamos a conocer cómo pueden entrar las personas a este tipo de negocios, en qué montos, a cuánto tiempo, con qué rentabilidades y hacer una comparación donde el objetivo es brindar conocimiento técnico, la gente aprenda y se ilustre. Lo que vamos a hablar no constituye ningún consejo de inversión y es nada más opiniones de personas profesionales que quieren dar un contexto y un panorama de las inversiones. Presentamos aquí hoy a Carlos Arturo Cardona Ramírez. Me gustaría que te presentes y saludes y hables un poquito más de ti. Soy ingeniero agrónomo con alguna experiencia en cultivos de frutales. La agricultura es una oportunidad si se tiene conocimiento de las zonas, las ofertas ambientales y la oportunidad para exportar, pero hay que conocer cuáles son los requisitos para la exportación y en qué eslabón de la cadena productiva se va a ubicar el productor. Antes de empezar, me gustaría que hablaras un poquito más de tu experiencia, en qué has trabajado, a quién has asesorado, con qué tipo de negocio te has metido, dónde estudiaste. Preséntate un poquito más y cuéntanos de tu recorrido y tu historia. Sí, soy egresado de la Universidad Nacional, ingeniero agrónomo, con mucha experiencia en la parte de gestión y elaboración de proyectos. Mi parte principal fue la parte ambiental y después la conformación de las cadenas productivas y algunas como el aguacate y frutales de exportación como las pasifloras, o sea, las maracuyás, llámese amarillas o moradas, ya han logrado, con la experiencia, han logrado poner en el mercado europeo y americano estos dos productos. Ok, muy interesante lo que acabas de comentar. Tienes experiencia en el sector de aguacate. Es uno de los sectores que ha tenido más auge en los últimos años aquí en la economía antioqueña y es muy común ver que el oriente y el sur de Antioquia esté sembrado con aguacates. Me gustaría de pronto nos contaras por qué se volvió tan atractivo este sector y por qué tanta gente se metió a sembrar aguacate. Desde la parte estatal, la gobernación, nosotros apoyamos la creación y fortalecimiento de la cadena productiva del aguacate, apoyamos mucho la capacitación y la construcción de infraestructura para clasificar, recibir y sobre todo que los productores conocieran la normativa Global Gap, que es todos los requisitos para poder ingresar al mercado europeo. Entonces te pregunto, ¿es fácil ingresar a ese mercado? ¿Por qué tanta gente se metió al negocio del aguacate? Porque están aprovechando la formación de la cadena productiva y que ya con la experiencia que tienen los exportadores y con la capacitación y conocimiento del mercado, ya la gente le apuesta al aguacate siendo un mercado siendo un producto de mucho riesgo. Estás hablando que fue por el incentivo del gobierno que la gente invirtiera en él. No es porque necesariamente fuera lo más rentable, porque también hablaste de que es riesgoso. No es lo más rentable, pero en la eficiencia y la capacitación de los procesos y cumplimiento de las normas han podido entrar al mercado europeo, donde pagan en euros o en dólares y deja rentabilidad. Entonces estabas hablando que el negocio del aguacate es un negocio dolarizado, es un negocio de exportación. Te pregunto, ¿es un negocio que es de rápido retorno? ¿O en cuánto tiempo la gente empezaría a tener esos ingresos en dólares tan atractivos? Aparece a partir del quinto año. ¿Quinto año? Del quinto año hasta el año número 14 es productivo. Después hay que renovar. Es un negocio de largo plazo. De largo plazo. Estamos hablando más del año 14, 15, son 10 años productivos y 5 años de espera. Sí, y de ahí hay que renovar. El otro concepto, si comparamos países como Chile, donde la seguridad social y todo eso lo toman muy en serio, los árboles los diseñan que no pasen más arriba de 2 metros y los podan y los recortan permanentemente. Acá nosotros diseñamos una arquitectura del árbol que entre más grande mejor, pero después de 2 metros ya
se llama trabajo de altura y representa un alto riesgo. De ahí que la capacitación principal radica en las podas de formación. Si se tiene el concepto de que una persona para coger el aguacate no debe subirse a un árbol, primero porque las ramas son muy cristalizadas, muy quebradizas, y segundo, cualquier accidente que ocurra después de $1,50 m. de 1,50 m Trabajo en alturas. es trabajo de altura y se necesita certificación. Por lo tanto, meterse a la cadena productiva del aguacate debe tener conocimientos actualizados y sobre todo diseñar la infraestructura del terreno donde va a cultivar, no pendientes o pendientes suaves, que usted pueda transportar una carga para un trabajador de más de 25 kilos. Es un riesgo para la salud cargando un bulto o un canasto cuesta arriba o cuesta abajo, o hay que diseñar rieles de transporte, y por eso la producción es costosa. Eso cambia mucho el panorama del negocio. La gente cree que se entra nomás sembrando las semillas y esperar a que crezca, y la gente tiene la concepción de que el agro es un negocio un poco más sencillo, porque estás hablando que si se deja crecer el árbol se vuelve peligroso y contraproducente. Contraproducente, inseguro y peligroso. Bueno, entonces el tema pasa porque la gente pensaría que es muy bueno dejar un árbol muchos años y que eso es más retorno sobre la inversión inicial, pero no, eso implica una renovación, cortar y volver a sembrar por el tema de los riesgos que acabamos de hablar. Te iba a preguntar, ¿con cuánto capital se puede entrar a un cultivo y cuánto se puede empezar a generar por hectárea? Como para pensar que alguien pueda entrar a un negocio de ese tipo. ¿Cuántos árboles le caben a una hectárea de aguacate? A precio de hoy, posiblemente 100 millones de pesos por hectárea. Y puede sembrar unos 170 a 200 árboles, depende del diseño, el concepto que usted tenga y la variedad. ¿Entre 100 y cuánto? 170 y 200 árboles, pero si los va a manejar baja altura. Baja altura. Pero si los va a manejar con un radio de diámetro de 10 metros, pues obvio que le cabrán unos 100 árboles, si acaso. Correcto. Te pregunto, ¿y cuánto puede producir un árbol o una hectárea? ¿Cuántos kilos saca por cosecha? ¿Con cuánta gente se trabaja eso? Contanos un poquito los detalles para que la gente piense cómo se dimensiona un negocio de ese tipo. A partir del cuarto año, usted ya coge las primeras cosechas, de pronto no son los más grandes. ¿El cuarto año? Sí. Okay. Empieza ya a dar rentabilidad al 5, 6, 7, hasta el 10, y ahí empieza la curva. 10%. 10 años. Ah, 10 años. 10 años. Ok. Es una inversión de 15 a 20 años. Eso sí se cuenta con todos, la oferta ambiental. Cuando digo oferta ambiental, suelos adecuados, con buen drenaje, francos desequilibrados entre arena, limo y arcilla, y si tienen sobre todo disponibilidad de riego. Actualmente el aguacate está acusado de ser ser cultivo desertificante, y lo vemos en Chile, por ejemplo. ¿Absorbe mucha agua? No, no es que absorbe, sino que hay que aplicarle los fertilizantes a través de fertirriego, contenido de agua permanente, adecuado, y lo último es que las fuentes de agua, casi que los grandes cultivadores las han acaparado para ellos, dejando los demás habitantes racionados. Entiendo. Una pregunta. Los 100 millones que hablas de entrada del negocio implican entonces... No sé cuánto está ahora, porque usted sabe que... No hay problema, nos van a actualizar. Y ese valor que nos das implica la adquisición de terrenos, la adecuación de las aguas, la adecuación de los suelos, el abono, o eso es adicional. No, el valor de los suelos, no. El alquiler del terreno, así sea propio, hay que ponerle un precio. Es adicional. Hay que tenerlo en cuenta. ¿El valor que nos dijiste ya está incluido o no está incluido? No está incluido. No está incluido. Solamente la renta. Esos 100 millones de pesos, ¿a qué constituyen esencialmente? Hablemos de porcentaje. Un 40% a mano de obra. O sea, ¿ya estás costeando la mano de obra durante los 10 años o porque estás hablando de eso? Durante o la instalación y la siembra inicial. La instalación y la siembra inicial. Okay. Eso incluye fertilizantes que están muy costosos, la infraestructura de riego y los materiales de siembra, árboles, ojalá siquiera con unos 80 centímetros de alto, y colocarlos para que continúe su siembra. Un árbol actualmente, fácilmente con el transporte, puede valer 30, 40 mil pesos. Es decir, ya compras el arbolito, y lo pones allá en el transporte. Exacto. No haces la germinación, todo el deseo, sino que ya compras una parte lista.
Afortunadamente en Colombia, en el Quindío y en Risaralda existen viveros especializados, responsables. Está muy La bien. inversión se puede asegurar, Entonces, tengo una pregunta. pero si el suelo está bien y los cuidados y la asistencia técnica se da, es una inversión segura. Lo importante es que la variedad sea acorde con los requerimientos del exportador. Entonces, en el tema del aguacate, usted debe ubicarse si proveedor de insumos, si transportador logístico, si exportador o en qué eslabón o productor. Todas las labores no se puede hacer sino a través de una agremiación, porque las unidades mínimas para exportar en un contenedor que te lleva solamente 22 toneladas del fruto, y eso tiene una logística y un costo con refrigeración hasta Ámsterdam o donde sea el puerto de recepción, y por eso la variedad Hass es la única que te demora en transporte 30 días para madurar. Después ya vienen procesos artificiales para la maduración, y lo ideal es que cuando llega a un stand empiece ya el proceso de cambio de color de maduración. Entonces, tengo una pregunta. Me estás hablando que la logística de una venta mínimo requiere 22 toneladas y que serían los escogidos, ¿cierto? Los de alta calidad. Y un No es árbol produce 50 kilos en promedio. un árbol produce 50 kilos. En promedio. ¿Y los 50 kilos todos son de calidad de exportación o cuánto sería el descarte o cuánto sería lo de primera o segunda mano? ¿Cómo lo...? Eso va en unos porcentajes. A ver, el aguacate se comercializa como todas las frutas a un calibre 16 o calibre o menos, que sea que es o 14. Eso quiere decir que son 14 unidades en un empaque diseñados para los anaqueles. Entonces a usted le piden calibre 16, si son 160 gramos o 200 o 250. De ahí que es muy importante la infraestructura de clasificadora. Ya no me creen todos esos datos que no los tengo actualizados. No importa, pero son referencias. O sea, Son referencias. es importante que la producción que sale, ¿cierto? Esa producción hay que clasificarla y en base a eso se determina que un lote va para exportación y la otra queda para el mercado local, entiendo. Entonces no es bueno que aparezcan aguacates grandes de medio kilo, de 400 gramos ni de 200, no, eso es descarte y va para el mercado nacional. Eso es increíble. Y generalmente esos aguacates grandes, que son hermosos, que nos encanta, esos van para semilla. Correcto, eso es lo que la gente pensaría. El aguacate que te vendían en el semáforo, el grandote, el bonito, ese era el de mejor calidad y curiosamente es el rechazo. Entonces, la gente tiene en la mentalidad popular un error de concepción y el aguacate que valora el exportador y el extranjero es el pequeñito que le caben más unidades por bolsa que me hablaste. No, el importador le sirve es el calibre que debe pasar por la máquina, y si no la misma máquina automáticamente lo rechaza por diámetro. Entonces tampoco sirve el que ya muy chiquitico. No, y entonces los aguacates que todo sirve, los chiquiticos, los medianos, aporreados, deformes, feos, porque esos van para el mercado nacional, generalmente para las carretas que venden fruta. La que llaman fruta bomba. Fruta bomba. Y sirven está próxima a madurar y vencer. Pequeños, los de tanto diámetro y tantos gramaje, porque las frutas todas se clasifican por diámetro y gramaje, sobre todo el diámetro. Entonces le dicen calibre 16, que quepan tantas, no recuerdo, sí. Para mí es por peso, y el peso ideal son 200 gramos, 150. Ya más grande no lo compran las estanterías, entre más unidades hayan, pues mucho mejor. Pero entonces ya por eso está estandarizado. Es que tenemos que actualizar. No, está bien, no te preocupes. Entonces, podemos arriesgarnos a dar un porcentaje de cuánto primera produce estadísticamente, históricamente, un árbol. ¿Es el 50, es el 60, es el 70? Para pensar en exportar un contenedor. Generalmente, desde los 3-4 años aparecen unos graneaditos, aguacates pequeños que se deben de cosechar y se deben de aprovechar, sea para alimentación local o para sacar aceite. Luego, a medida que va creciendo el árbol, va entregando frutas de mayor calibre. Y entre más fruta haya en el árbol, menor calibre. ¿Menor fruta, mayor calibre? Sí. Entonces es bueno que un árbol esté muy frondoso.
Que tenga muchas... No, que la floración sea abundante. Ok. Inclusive en la producción de frutas es importante hacer unos raleos o podas de fruta para aumentar el tamaño. Pero en aguacate lo más importante son los controles fitosanitarios con productos permitidos. Eso ya está estandarizado, sobre todo para Europa, cuáles productos se pueden aplicar y son controlados por unos aparatos que le hacen rastreo si fue fumigado con un producto prohibido, los clorados y todo eso. Te hago una pregunta. ¿Vos crees que la agricultura es un negocio para expertos o para no expertos? ¿Es un negocio en el que puede entrar cualquiera que no tenga conocimientos y que solamente tenga la plata, o tiene que ser alguien que tenga plata y conocimientos? Que tenga plata y conocimiento, o por lo menos que esté asociado y agregado para tener todos esos conocimientos. No necesariamente tiene que tener conocimiento, pero tiene que tener asistencia técnica, acompañamiento, porque la inversión en aguacate es muy, muy alta, a diferencia del café, que lo que se necesita allí es experiencia. Yo te pregunto, hablaste de una palabra fitosanitario. ¿Qué es fitosanitario? ¿Cómo se lo explicarías a alguien del común, ya que estás hablando de que puede entrar alguien que sin conocimiento técnico? ¿Cómo se lo resumirías en cortas palabras? Control fitosanitario. Las plantas pues sufren ataques de hongos, bacterias, insectos. Los insectos con insecticidas se controlan y los hongos y bacterias con fungicidas y bactericidas. Entonces, esos productos se llaman... Bueno, ya le... Fungicidas, bactericidas, plaguicidas. No hay problema. Entonces, todo el tema de Se los... llaman venenos, iba a decir la palabra, Sí, se llaman venenos. llamémoslo así, esa es la palabra correcta. Se llaman venenos que están clasificados entre más peligrosos, menos suaves, pero nada es suave. Todo lleva glifosato. No. Todo producto es bueno, todo producto es malo. El alcohol es bueno y muy sabroso, y el alcohol es malo, perverso. Entonces depende de usted cómo lo uses y la dosis. Ok, está bien. Entonces, entendemos que el fitosanitario debe ser el control de los químicos peligrosos para el control de los plagas y insectos. Ok, de todas la palabra correcta son todas las plagas y enfermedades que pueda tener. Entiendo. Entonces, en las comparaciones de los diferentes sectores económicos que yo hago, siempre la gente que entra del común, pues porque estamos enfocados en inversiones para no expertos, hablamos de 4 preguntas. Lo primero, si es para no expertos o no expertos, ¿cierto? Por ejemplo, ser médico cirujano es un negocio que da mucha plata, pero para usted entrar algo tiene que estudiar 10 años, ¿cierto? Si no es que... entonces, por ejemplo, ya sabemos que usted puede entrar siendo un experto y contrata la asesoría. Ya hablamos que es un negocio que va de 5 años de espera y que entre los 5 y los 15 años está dando plata, son 10 años productivos, que se entra con 10 millones, con 100 millones de pesos para una hectárea más o menos, y que solo es el costo de inversión de entrada, ¿cierto? Es el costo inicial. ¿Cómo se financia esos 10, 15 años restantes mientras que se obtienen los primeros ingresos? Es ahí donde la gente depende de la financiación, depende de los bancos, tiene que ser capital propio, a la gente le prestan, no le prestan. ¿Cómo se mete la gente en ese negocio? A ver, ya hay programas simuladores. Si se tiene en cuenta de que el precio, el valor del dólar o del euro a precio de hoy es tal, entonces hay que buscar la tasa interna de retorno, en qué año y cuál es el punto de equilibrio, dado a la experiencia en la zona, cuál es la producción máxima. Si la producción está en 7 u 8 años, yo creo que ya llega a recuperar la inversión. Si no se le hace todos los controles fitosanitarios y la asistencia técnica de la agremiación o contratada, seguramente que se va a perder la inversión. Hace 10 años todo el mundo abandonaron los cultivos de aguacate, cambiaron de variedad. Sí, pero el tema es, esa gente abandonó porque no tenía cómo pagar. ¿Cómo se financia normalmente? ¿De bolsillo propio? ¿Los bancos le prestan? ¿El Estado los subsidia? ¿Cómo funciona la financiación de un negocio a tan largo plazo? Sobre todo los bancos le prestan, porque es una financiación a largo plazo. ¿Por qué hablabas de que es un negocio de alto riesgo? Porque hablamos de que es seguro, pero de riesgo. ¿Por qué algo que están... Porque tenemos los temas del fenómeno de la niña, cuando hay mucha humedad, crecen los hongos, se pudren las raíces, o cuando hay fenómeno del niño,
que ya está anunciado, hay un problema de riego y la escasez de agua en los cultivos, en el aguacate, puede producir en aborto en las flores y en los frutos. Aborto. Sí, abortar la floración o, o no hay asimilación de nutrientes, por lo tanto, un cultivo que no tenga diseñado su disponibilidad de agua en fenómeno del niño, ahí se pierde toda la inversión. De ahí que es un cultivo de alto diseño. Ok, está muy bien. Hemos hablado de muchos detalles, pero entonces, animando a la gente que lo piense, ¿cuánto se puede ganar uno en un negocio de esos? ¿Cuánto genera en margen, en retorno a la inversión? La gente que meta 100 millones de pesos, ¿cuánto puede esperar a ganarse en esos 5 o 10 años? Ah, Entonces, volviendo al punto, el margen de ganancia del negocio, el margen es respecto a las ventas. ¿Sí? Si yo vendo 100 millones, de 100 millones de pesos, ¿cuánto me quedo? Y como la inversión es una sola vez, una única vez, es una inversión inicial, las cosechas que sigan dando van vendiendo y siguen teniendo el mismo margen, el cual se puede afectar por el alza de las materias primas, de los costos de la nómina y de mantenimiento y demás, o pueden bajar los ingresos porque caiga el precio del dólar, ¿cierto? O tenga unas variedades de una calidad diferente. Pero el retorno a la inversión es el acumulado de todas esas ventas respecto a la inversión inicial. Si una persona vende, ¿cada cuánto se vende un contenedor en aguacate? ¿Cuánto se puede ganar de un contenedor? Y si lo acumulas en ese tiempo, se puede ganar cuántos millones con respecto a los 100 millones iniciales, que eso es lo que la gente invierte. Entonces se habla de dos indicadores. Primero es el margen de ventas, que con ese se paga el impuesto a la ganancia, el impuesto de renta, y el otro es un indicador netamente financiero, que es, me gané en estos años 200 millones y metí 100. Es un negocio entonces del 100% de ganancia, recuperé mi plata y me quedaron 100 adicionales, pero son 100 millones con un valor futuro y no con un valor presente, entonces pues también terminan siendo menos. pero es muy importante lo que usted me está diciendo, porque ya se puede simular esto y de pronto costos a precio de hoy sería bueno tenerlo, porque se acumulan, a ver, hay que hacerle mantenimiento, hay que cosechar cada dos veces al año, hay Cada que, 2 veces al año se cosecha aguacate. sí, porque hay una principal y Ok. hay una que llaman traviesa, mitaca, es la palabra que le dicen mitaca La traviesa también le dicen el café, ¿cierto? también. Pero esos frutos hay que recogerlos para que las plagas no hagan fiesta. Entonces, mm, hay en los proyectos una simulación donde, según los gastos, los costos y las actividades, eh, te da una tasa interna de retorno y en qué momento se alcanza el punto de equilibrio con las ventas y los gastos que lleva acumulado. Y luego ya cada año debe producir una rentica siquiera del 15 al 20%, como cualquier negocio. Y ya Entre el que 15 y el 20% de venta, margen de venta. no de ganancia. Pues la ganancia después de De vender un ganancia, contenedor. que sería porque la gente espera pues a que le lleguen 40 y 50% de ganancia. Ningún negocio te produce. Algunos sí, pero no son todos, ¿cierto? Y es eso, parte del objetivo de estos videos no es vender la minería como que es la panacea con sus ventajas y sus problemas. Es también que la gente explore los otros negocios al detalle, que la gente dice que hay otros negocios de pronto con menos riesgo y esto, pero es entender eso, que usted puede ganar más, pero con más riesgo y en más tiempo. ¿Qué harías tú si tuvieras un hijo hoy, invirtieras hoy en aguacate? A los 5 años no has recibido un peso y tu hijo ya está en el colegio. Y probablemente en 15 años, si es una hija, ya le está celebrando los 15 y ya tienes que volver a invertir. Y con todos los detalles que has hablado de las variaciones con el fenómeno del niño y la niña, todo el tema ambiental, se te pueda secar un cultivo, se te pueda morir, se puedas inundar, o que cambie el dólar y que puedas recibir menos ingresos, es ahí donde hay un negocio que es de mucha incertidumbre. Entonces es ahí donde le invitamos a la gente, no damos asesorías de inversión, y es una comparación de que la gente se siente identificada con lo que le guste, y comparen pues, que hay negocios que tienen unos ingresos más rápidos y otros más lentos, unos más seguros, otros con más riesgo, y que la gente ya a su conciencia tome la decisión en qué invertir. Sí, nosotros ofrecemos negocios mineros donde la gente tiene rentabilidades rápidas, con los riesgos inherentes a la minería, por toda la historia, por el conflicto armado, por lo demás. Son negocios donde la gente, pues en los 5 años, la gente no va a liquidar la inversión. Hace rato, la pueden liquidar en el primer año, o a los 2 años, pero en el agro no. Yo me acuerdo que me contabas una frase que me dejó muy marcado de niño, y decías que los agricultores eran muy berracos porque eran con la plata, el sol y el agua, y que les podía pasar de todo.
que ser agricultor no era para cualquiera, era para gente muy berraca y gente que tuviera mucha paciencia y eso es de valorar. ¿Seguís pensando lo mismo o qué crees ahora? Pienso algo más, gente que tiene mucha fe, porque los tiempos son tan cambiantes ambientalmente, políticamente y globalmente, con el precio del dólar, con los insumos, con las guerras, con de todo. Pero la gente tiene fe que le va a ir bien. Pero porque hay conocimiento, hay internet, hay agremiación, conocen los precios al instante. Ejemplo, el precio del café, del oro, del dólar. Entonces, mire que son casi que emocionales. Hace 2 años y hace un año, la libra de café pagado localmente, que inclusive lo compran ya hasta en el árbol. Usted vio la experiencia que lo compran verde sin ese proceso de post cosecha. 2 millones de pesos una carga de café, son 120 kilos, algo así. Y a precio de hoy es la mitad, 1100, 1200, y los fertilizantes no es que no hayan rebajado. Y las fuentes de fósforo, que son las más escasas que no hay en Colombia, que tienen que venir de Ucrania o de Chile, y mire la guerra. Entonces, esa es la incertidumbre que hay. Los costos de los fertilizantes están por las nubes. De ahí que la alternativa no es solamente los biofertilizantes o derivados de reciclaje de los animales y todo eso, estiércoles. No, porque la planta, para producir una cosecha, necesita tantos de fósforo porque se están sacando del suelo, y donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Es un dicho muy popular. Entonces hay que fertilizar para que dé la cosecha exacta, con el peso exacto, la calidad exacta. Eso ya está estudiado, eso lo saben los agrónomos. Por eso el análisis de suelo de entrada es muy importante. Y a ver qué tengo y qué me hace falta, y entonces cuánto me vale lo que me hace falta y a cómo están comprando. Y lo otro, si no está con enfoque a exportar, pues es una suerte para el mercado local, que los meros transportes se come la ganancia. Ok, es importante entonces hablar de la logística del transporte. Entonces, te pregunto, ¿se puede sembrar aguacate en cualquier parte o no? ¿O crees que es importante escoger un punto donde la logística sea importante y no se aleje mucho de los centros de consumo? ¿O no es significativo en el transporte? O sea, hay una cosa muy importante, y de eso ya hay estudios técnicos en las regiones y las fincas. ¿Para qué sirven? Según los estudios de suelo, imágenes satelitales y ya recomendaciones por los expertos, inclusive desde el mismo Instituto Geográfico, de las Secretarías de Agricultura, de las corporaciones. Esta región, este municipio, este suelo es bueno para tal cultivo, no es bueno para hacer aventuras. Voy a poner un ejemplo. Colombia tiene la oferta ambiental de la zona andina por los fertilizantes que aportan las cenizas volcánicas, y fueron depositadas alrededor de las cordilleras, donde han caído por miles de años las cenizas volcánicas, y esas son excelentes para el cultivo del café. Retomemos que esas cenizas son importantes para el cultivo del café y Para aguacate. el cultivo de café, aguacate y frutales. Las zonas costeras o zonas bajas, cuya formación han sido por alejamiento del mar, hablemos de la costa atlántica, del río Sinú, que esas afloraron después de que el mar se retiró, y esas son muy buenas porque son arenosas y son fertilizadas por las inundaciones frecuentes de los ríos. Son muy buenas para cultivar plátano, casi que sin fertilizante, tener árboles, pastos. De ahí que la importancia del experto diga, este suelo es bueno para tal cosa, o para la minería. Entonces, casi que las tierras ferrosas, rojas o amarillas, donde no hay mucha materia orgánica, casi que la gente tiene intuición de que son ricas en minerales, llámese oro, platino, qué sé yo. Pero es porque las lluvias han lavado la materia orgánica de la vegetación originaria y no se ha acumulado. Y las tierras se van lavando por lo lluvioso y se van depositando, es de donde posiblemente viene el oro aluvión o cualquier otro metal. Esa es mi
Muy bien, te iba a preguntar algo adicional. Entonces, existe una cultura popular que cree que todo el país debe dedicarse a la agricultura. ¿Creerías que todo el país debe dedicarse a eso y que en todas partes se debe sembrar? Porque la gente dice, no a la minería, que se van a acabar todo el agua, que van a ver qué comen en un futuro y después se comen el oro, que van a ver con qué se calman la sed. ¿Crees que gasta más agua, la agricultura, la minería? ¿Crees que se puede llevar a cabo ese país que la gente sueña y propone por internet? Bueno, Responde tranquilo. no contaminar. El agua siempre está, viene y se va, pero si está deforestado, el agua se retiene un poco porque la vegetación no es esponja y luego estará disponible en forma regulada. Pero Esos son los humedales. los bosques que entregan el agua como si fuera una esponja y van saliendo suavemente y puede durar una temporada, pues 2 meses, 3 meses, mientras viene otra época de lluvia. Pero si está deforestada, como Yolombo, por ejemplo, el agua cae mucho más o la misma que han caído en los últimos 10, 15 o 30 años, pero sale rápidamente porque no hay vegetación, no hay raíz, como entra sale y puede causar derrumbes, puede causar avalanchas. En, en la minería es lo mismo, se aprovecha de las fuentes de agua, llámese ríos, pero se utiliza grandes volúmenes de agua para poder procesar una unidad, un gramo de oro, qué sé yo. En la minería el agua se puede recircular, en la agricultura también. También se puede recircular. El tema es cómo la puedo yo retener, almacenar. Ok. Listo. Entonces, el tema no es tanto de cómo lo utiliza, sino cuál es la huella de contaminación que deja cada uno, porque tan es contaminante el proceso del oro, metal, el que sea, tan contaminantes son las mieles del café, por ejemplo, que ya hay tecnología para recogerlas en el proceso y de pronto utilizarlos como fertilizantes o dárselo a los animales, porque es una miel nutritiva. Pero si se fermenta para poderle quitar la miel a los frutos de café y luego eso usted no sabe a dónde va sino agua abajo, son consumidores de oxígeno y se mide en DBO, demanda Biológica de oxígeno. biológica de oxígeno. Entonces, la industria del café y los laboratorios de investigación han ya diseñado máquinas casi que cero agua en el proceso. Y luego viene ya el proceso de secado, separado y dejar la almendra. Y entonces se habla más bien en demanda de biológica de oxígeno, DBO. Cómo se está Pero contaminando. es otro tema, es un indicador de manejo ambiental. Entonces la conclusión es que el agua se puede recircular en ambos procesos. En ambos procesos sería el concepto de cuál contamina más. Pero en cuanto, una cosa es la contaminación y otra cosa es la demanda de agua. ¿Puede demandar más agua la agricultura que la minería? La minería demanda más agua. La minería demanda más agua. Claro, porque son volúmenes. Dígame, ¿cuál? Coge usted una piscina de decantación, listo, vuelve y utilícela. Bueno, no importa que salga otra vez contaminada. Lo que necesita es que sea como un vehículo para poder mover o filtrar, qué sé yo, no sé cómo encuentro ahí. Pero igual es A la agua. larga no demanda más agua la agricultura porque es que el agua queda dentro del producto y el agua se va dentro de la fruta por su crecimiento, por su cosecha, dentro de la estructura del árbol para crear la celulosa y las hojas y el tallo y demás. Pero no es que se erosione el agua, erosionar es salir, ¿cierto? Es que se vaya, sino que el problema es que agua hay suficiente, pero agua limpia, disponible. Pero vamos a partir del mismo punto, o sea, si haces un cultivo al lado del Cauca y tomas el agua de superficial, Vale, en ambas vale. estás tomando agua cruda, no estás tomando agua limpia ni agua tratada, entonces ahí partirían del mismo punto, entonces no es como que el uno necesita agua limpia y el otro no. Es que si el agua para la agricultura fuera medida con un contador, sería muy costoso, porque el agua que entra, que se aprovecha, que se lixivia o se va, y el agua que queda en los frutos y se va, y se estuviera cobrando, eso tiene un costo muy importante, que no, generalmente no se tiene en cuenta. Todo el mundo cuenta de que tiene una fuente propia y que la almacena, como los invernaderos. El tema de los invernaderos en Bogotá es un problema grave, porque las sacan de las fuentes subterráneas. ¿Usted sabía eso? Que hay unas fuentes
Y hay unos ríos subterráneos que donde usted la saque, crea unos vacíos que pueden crear Que se compacte. ajustes Ajá. y mover bases de edificios. Entonces el agua que se le está sacando al subsuelo por succión es algo controlable. Y lo otro, Sigamos. de ahí que las licencias ambientales se basan en el diseño de las captaciones de agua para usar en el mismo cultivo. De ahí que es muy importante cuando se diseña un invernadero que esa agua sea captada y no afectando fuentes subterráneas. Ese es el caso típico de invernaderos Bogotá que consumen mucha agua para vertirriegos, para mantener la humedad, para exportar la flor. Ya. Te quería preguntar, por último, ¿qué recomendarías en cuanto a cultivos? ¿Crees que todo el país debe centrarse en sembrar aguacate y café, que es de los principales? Ahora de pronto está creciendo el cultivo de la gurupa, pero ¿crees que hay algo más por explorar? ¿Crees que nos aprovecha algo? ¿Crees que debemos de hacerlo como lo hacen en el Valle del Cauca, que todos siembran caña? ¿O qué cultivos crees que nos falta por explorar? ¿Cuáles crees que debemos dejar porque están sobrevalorados? ¿Cuáles creerías que pueden dar un buen retorno y ser una buena inversión? ¿Qué puedes hablar desde tu experiencia? ¿Quieres pensar, Pablo? Vale. En Colombia, ¿cuáles son las zonas potenciales para ¿Cuáles son las zonas cultivos? De las zonas potenciales, a través de la experiencia de los institutos de investigación, y ya han identificado los temas de las cadenas productivas. ¿Pero cuáles son las zonas? Según las zonas y las cadenas productivas, hablan la cadena de la caña, y ya identificaron que el Cauca, el Valle del Cauca, esa zona de Risaralda, son aptas para el cultivo de la caña y que no demandan tanto costo y tanta apoyo logístico, y por eso desplazaron los cultivos de seguridad alimentaria. La zona cafetera tradicionalmente ha sido apta para el café. O sea, ¿no O sea, recomendarías que siembren caña fuera del Valle del Cauca? no. La zona de la costa se ha identificado como productor de maíz, algodón, soya, sorgo, todo para la alimentación animal y la alimentación humana. Pero viene ya el tema del libre comercio, donde es más barato comprar el maíz afuera con todos los subsidios que tienen los gobiernos de allá, que venir aquí a producir con los costos de los fertilizantes, los Pero créditos no de entremos maquinaria. todavía en ese punto, dejémoslo para finalizar. Y Hablemos de objetivos entonces, específicos. Por siendo muy buenas, no son rentables. ¿Qué cosas? Producir en la zona de la costa, sino esa zona de... Sí, hay que producir para la seguridad alimentaria, que la gente pueda vivir, y la gente allá se puede cultivar fácil, yuca, el maíz, algunas hortalizas, calabazas, frijoles de 30 a 40 días, las vainas salen a los 50 60 días. Viene la zona de los llanos, que no es apta sino para ciertas especies como los pastos, algunos cítricos, los limones, las papayas, y esa zona a pie de monte llanero se llama excelente para la agricultura y la cercanía a Bogotá. Son tierras que son productivas, pero la zona de la Amazonía pienso que no se debe tocar ni para pasto, debe cumplir una función ambiental. ¿Por qué? Por las lluvias tan inmensas, tan intensas, que cualquier formación y no se da acumulación de materia orgánica, sino que la lluvia la lava y cae al río y se va. Y a medida que van quemando esos elementos que tiene el suelo, se van, como el potasio en la ceniza, la potasa, se va agua abajo. Y entonces volver a restituir, para tener unas plantas que han luchado, que se han adaptado para ser normales, habría que subsidiarlos, o sea, fertilizarlos con nitrógeno, que es muy urea muy escasa últimamente, el fósforo mucho más, la lejanía, no, el Amazonas no se debe tocar, ni para agricultura, sino conservar. Ahora, que la gente de qué vivirá, por eso viene el tema
de la huella de carbono, de los subsidios por conservar. ¿Quién paga? Los contaminadores, Estados Unidos, que ellos dicen que no le comen cuento a eso, que mejor pagan para que Colombia sostenga El medio ambiente. no el bosque que hay. Sí, sí, para que cuide Cuide. Entonces, los monos de CO2, sí. listo. Ok, está muy interesante. Yo veo muchos videos en YouTube y en TikTok y en demás redes que las personas dicen que le recomiendan a sus hijos que estudien para que no se dediquen al agro como ellos. ¿Por qué crees que siembran esa desesperanza? ¿Y por qué crees que la gente recomienda no invertir en agricultura los mismos que ya están? ¿Por qué la gente no le tiene fe al agro? O como hablas ahorita, de que no es rentable. ¿Por qué crees que no es rentable el agro en Colombia? O si es netamente culpa de los TLC, que son los subsidios. O en realidad, ¿qué nos falta para hacer que sea la agricultura un negocio rentable? Pausa si quieres. Se llama soberanía alimentaria. ¿Y qué es soberanía alimentaria? Es de que cada región debe asegurar la supervivencia, la alimentación básica que debe tener la región. Y si la zona es demanda y consumen maíz, yuca, frijol, se debe subsidiar, se debe patrocinar, se debe conservar y, y pagarle el valor justo para la economía local. Porque si es para exportación, ya tiene unos requisitos muy exigentes, como los tamaños y teniendo todas las calidades, que si son muy grandes no van y si son muy pequeños menos. Entonces eso puede ser para la economía local. Pero ahí dice algo que es muy importante, que entonces es importante la escala. O sea, la agricultura en pequeña escala no es negocio. De pronto puede ser negocio en volumen y pensar Exacto. en exportar. Como Por eso es que decía, la gente no le es rentable el no negocio le en es pequeña rentable, escala. pero es necesaria para la supervivencia de las comunidades. ¿Qué tal Ok. que Jardín no produciera la leche para lo local, donde allá no van los carros? Sí van, pero para los supermercados. De Pero para Colanda. la gente pobre casi que no puede tomar leche, que no hay vaca. Entonces, cuando hablas de eso, ¿cómo lo dijiste? Subsistencia. La seguridad alimentaria está enfocada en eso, en la subsistencia local. Se habla de Y no soberanía, depender del comercio internacional o de exacto. la logística para que la gente Eso pueda se llama no sembrar. soberanía alimentaria. Ok. Y el gobierno tiene, por ley y por constitución, producir, asegurar, traer o importar 3 productos que consume el bogotano común, que es la papa, el arroz y el maíz. Ahora viene y dice, si una región como los llanos y el valle es capaz de producir arroz, nosotros por ley tenemos que darle la plata. Listo. O se importa, entonces ahí aparece ese gremio, que también se volvió corrupto, que son 4, Diana y cuál es el otro, Roa, y todo eso, Huila, que están en el Huila, que no producen ni mierda o producen algunas cosas, porque el clima también los aporrea, o no les es rentable, pero importan todo de China. Entonces ese arroz, todo es chino, porque allá sí les es rentable, porque son expertos, porque tienen tierras, porque hay que comprarlo y listo. Eso es uno. El otro viene lo del el maíz. Sí o sí hay que traer maíz. Que la gente ya no come arepa, pero los animales sí lo necesitan con la soya y todo eso. Antes lo producía ¿quién? Lo producía Córdoba y el Valle en cantidades industriales. El algodón también se producía porque ya había la fábrica, porque no había telas, porque China no había maximizado. Pero entonces, eso se llama soberanía alimentaria. Es lo que dice Petro. Hay que cultivar la comida de la gente. Y de ahí que en estos 2 años el gobierno le dijo a los departamentos, me hacen el favor, cogen la agremiación mínima que sea y vayan y siembren arroz. Así sea para que lo coman allá local. Pero hay que sembrar arroz. Pero los dueños de las tierras, que ese es el otro problema, que desplazaron la mano de obra campesina, llámese jardín, no pueden cultivar. Por eso hay que devolver las tierras buenas para que la gente no aguante hambre, para que la gente cultive. Ese es un tema que yo lo resumo así como en grande: soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Cada persona en su finca, en su casa, debiera de tener sus plátanos, sus yucas y sus cosas. Pero no cabe. Hay una mentalidad Eso enfocado en el autoconsumo, no en el negocio. en alto consumo, pero también es caro. Vaya, cada bolsita que yo traigo aquí, 50.000. Una piña vale 6.000, 8.000. Una papaya, 4, 5.000. Un tipo de cosas, pues yo la compro de carreta, pues que uno ve si aguanta y quiera dormir, pero eso pues eso lo botan eso sale y la aporrean muy duro, pues. Bueno, entonces el tema es necesario
y es obligatorio la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. En Jardín, ¿por qué a la gente le regalan kits? A mí me regalaron para la huerta y me dieron no un puñado de maíz, con eso hubiera sido 1 kilo de maíz. ¿Qué? 1 kilo de maíz es una mano de maíz que yo no la pude sembrar y como viene envenenado tampoco la pude tirar a los pájaros. Entonces la pregunta... Entonces es obligación de los gobiernos tener seguridad alimentaria y que todo el mundo tenga su famoso, le dicen huerta, autoconsumo, asegurar su autoconsumo. En Jardín vale el doble de lo que yo voy y compro allá en el supermercado. Sí. Allá la producen y es más cara que acá. Allá lo producen, es más caro para acá, pero la gente no tiene no fijado. Café, aguacate. No más. ¿Existe un punto donde se encuentre la soberanía alimentaria con el negocio? ¿O crees que son opuestos o que no se pueden llevar? Sí, claro. Bueno. Porque estamos hablando de autoconsumo, pero un autoconsumo con pequeña escala no es rentable. ¿Crees que se pueda llegar a un punto donde la gente tenga soberanía alimentaria local, donde la gente pueda tener empresas y que no dependan tanto del Estado de un subsidio, para que la gente pueda cultivar lo que necesita y que adicionalmente hagan lo demás para que produzcan platica y les quede y ganen todo? ¿O es una utopía y eso ya es cosa del pasado y ya no es viable en el mundo globalizado de hoy? Correcto. Correcto, una pregunta, ¿no? No, la pregunta está muy buena. La pregunta está bien. Me vino una palabra. Responde otra vez. Responde. A ver, hay que tener en cuenta esta palabra, costo-beneficio, que es más lógico. Yo mismo sembrarla y esperar plata o salir al mercado y comprarla. Entonces, si vamos a aplicar todos los insumos a un proyecto de seguridad alimentaria, entonces nos da el tamaño del negocio. Siembro poquito, utilizo la agricultura orgánica. Orgánica es utilizar otras plantas para controlar los bichos y no venenos, porque los venenos están arriba de 50.000 pesos 1 kilo, y 1 kilo es para 1 hectárea, y nadie va a cultivar 1 hectárea. ¿Cuánto es un tamaño que vos crees que es rentable? Una pregunta que en tu experiencia, ¿cuánto? Rentable, ¿Cuántas hectáreas hay que sembrar para que algo empiece a ser rentable? Como para que la gente dimensione. No, es rentable 1 hectárea no. si hay un comprador. ¿Compradores hay? Sí, compradores. La comida pierde todos los días. Sí. Mire que en Jardín un solo productor está produciendo las hortalizas para los 10 restaurantes que hay en Jardín en fresco, para que el chef pueda utilizarlo en fresco, bajo pedido, y con el internet le piden, tráigame 10 lechugas para hoy, y él viene y se las trae y se las vende a costo, pero es lechugas frescas. Sí. ¿Pero por qué? Porque tiene un invernadero que él aprovechó la tecnología y la asistencia técnica y aprendió el tema de cómo manejar un invernadero, cómo producir verduras. Sí, pero la pregunta es, ¿cuántas son las hectáreas como para que alguien dimensione? O sea, en el patio de la casa, en 1 hectárea no vas a salir del autoconsumo, no vas a pasar a hacer un negocio. O con 1 hectárea, con 10, con 100, hay que tener un latifundio enorme de kilómetros cuadrados. La gente quisiera saber con cuánto tierra necesitas para salir del autoconsumo al negocio. Que todo el mundo quiere, o sea, muy bonito eso, pero la gente, muchos tienen empleos, la gente está pensando en invertir. La gente que le ofrezcan invertir en agricultura, que lo tengan como un parámetro de entrada, con cuántas hectáreas se entra, con cuántos millones se entra. Porque la gente... Pero no es rentable, y le comento, lo que es para autoconsumo es para el consumo familiar, y usted no, yo recomendaría, si tiene asegurado el comprador y el precio, puede entrar. Si no, es una aventura, ¿no? Cualquiera de los cultivos. Y ya, las cadenas locales, llámese cebolla, tomate, llámese las otras, ya están definidas en las áreas por los municipios. Y tanto que yo puedo decir, los repollos, las zanahorias vienen de Guarne, de Oriente, Santuario. Y de pronto alguien más que le pueda aportar. Pero allá, los mismos vendedores de la mayorista patrocinan y producen para el mercado local, o sea, para la plaza mayorista, que ellos deben, o si no, cuando no se produce, tienen que ir a Bogotá a traer la papa. Entonces, por ejemplo, la papa viene de la Unión, acá, Antioquia. Pero a veces no se da, no se sembró, como ahora que no sembraron por el costo de los fertilizantes, hay que traerla del Ecuador, sí o sí.
Bueno, o como pasó que cuando empezó la guerra, nadie comercializaba, lo último que salió la trajeron para acá, regalada. Y ya fue. Dale. No, hay una cosa que se llama unidad agrícola familiar aplicada a cada cultivo. Eso ya está actualizado. Inclusive me gustaría mirar a esta altura cuál es la UAF. Esa es una unidad con la cual se mide la productividad. En jardín, ¿cuál es la unidad agrícola familiar? Me gustaría ver la UAF donde se produce bien, como en Córdoba, tal. Y eso es casi que obligación de todos los técnicos a hacerlo. ¿Qué es la unidad agrícola familiar? La cantidad de hectáreas de cultivo que necesita una familia para que le quede por lo menos un salario mínimo después de sacar los gastos normales de pago de salud, alimentación y estudio de los niños allá en el campo. Entonces, mire que el café está en 6 o 7, el plátano en 10. Y entonces, en jardín, la unidad agrícola familiar, que decían que 6 hectáreas era lo mismo, y eso ya quedó borrado. Entonces, la gente que llegó con plata, que es mucha, cogieron a parcelar ya, te vio ya que es un barrio verdún, usted conoce más que yo, y ahí en jardín todas esas parcelas están volviendo nada. Fue más por la vocación de cambio de turismo que agricultura. Porque Porque la unidad agrícola familiar es muy grande. es muy grande, muy costosa, lo que me da a entender de que no es rentable para un campesino normal cuyas parcelas no llegan ni a 5 o 6. Entonces, bueno, ahí. Entonces, el concepto es de la UAF. Cambia el área mínima para que sea rentable un cultivo, cambia según el producto, los tiempos de cosecha también cambian y las rentabilidades cambian. O sea, es un negocio completamente técnico la agricultura que no es para meterse a aventurear. No, nunca. Es como... Ya retomando lo que acabas de decir, el análisis de suelo nos divide muchas cosas. ¿Puedes profundizar un poquito más? que Lo que acabas de decir, repetir lo que ya estoy grabando. No, que para tomar una decisión, si invierto en un suelo, en una finca en tal municipio, es muy importante conocer la oferta ambiental. Si son suelos ácidos por naturaleza, y eso se conoce solamente con un análisis de suelo, con la información local, para que, bueno, la vegetación misma te dice si los suelos son ácidos. Hay una práctica, si usted mira helechos y helechos, esos suelos son ácidos, entre 5 y 5,6. Y si mira la vegetación normal, se repite, son suelos homogéneos, ácidos, o también si usted va a una zona fértil, va a encontrar las especies que pueden cultivar. Entonces lo que me estás queriendo decir es que la gente debe de datearse bien cuál es el tipo de suelo, el lugar donde va a sembrar, porque si no, pues podría estar perdiendo su dinero. Es correcto. Entonces, la persona que va a invertir en una finca o compra una finca tiene que saber para qué es buena. Para eso están los técnicos y los institutos agropecuarios que te pueden decir para qué es bueno el suelo, porque corregir una deficiencia, por ejemplo, del pH, es muy costoso. Entonces, Tiene plata para nivelar y para corregir todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, tiene que informarse para qué es bueno ese municipio, ese suelo, invertirse y meterse a la cadena que está dando logística y está dando rentabilidad. Eso ya está estudiado. Los suelos del Valle del Cauca son excelentes, los de Córdoba son excelentes, los suelos... Una última pregunta. Te iba a preguntar, ¿vos crees que pueden coexistir la minería y la agricultura? ¿O son excluyentes? ¿Crees que es lo uno o es lo otro? ¿O que se pueden dar las dos juntas? Yo creo que no son excluyentes. Pero es necesario en las zonas mineras la seguridad alimentaria porque hay poblaciones que conviven y viven en esa zona y necesitan alimentación. En esas tierras bajas donde hay minería, estoy seguro que son ricas para la seguridad alimentaria, pero no son tan rentables como para dedicar el tiempo y la mano de obra a sacar un cultivo de plátano, sabiendo que en la minería va a obtener más recursos. Y la gente trabaja es para salir de pobre, tener algún recurso. Por ejemplo, la agricultura no iría con la minería, pero sí con la seguridad alimentaria. Si alguien que no quiera o no pueda trabajar, puede trabajar la producción básica, plátano, maíz, yuca, seguro que le va bien y la puede vender porque los pueblos necesitan comer. Entonces quería como para cerrar tener tu opinión de qué piensas como un municipio como Andes, un municipio rico en oro y rico en las condiciones de agricultura.
Me sorprendió mucho cuando vivía allá las condiciones que se daban, que cuando la mina daba oro se iban todos para la mina y cuando la minería llegaba a la cosecha todos iban a coger café y coexistía la agricultura con la minería. Vos estás comparando pues un tema ya de una zona donde la altura, el clima no hace que sea muy rentable la agricultura como el Bajo Cauca, donde es más ganadero en el suelo y en el subsuelo ya es minero. Pero por ejemplo en municipios como el suroeste donde hay un cinturón de oro, que hay minas de beta que a la vez pueden convivir con la agricultura, en casos como ese, ¿crees que se puede dar o no? ¿O crees que la minería de aluvión sí es excluyente y la minería de beta no se podría plantear o en realidad definitivamente no? La minería de beta sí se puede explotar, pero el tema es la agricultura presenta un problema de mano de obra en el momento más crítico, la cosecha. Entonces, es un riesgo cuando hay un auge de producción de oro porque no se encuentran trabajadores. Y entonces la agricultura allí tendría un conflicto. Eh, Entonces, ¿vos crees que hay mucha gente como en Jericó que está en ese conflicto es más por la competencia de la mano de obra que por el conflicto ambiental? por ambos. Por ambos. La mano de obra en este momento está muy escasa porque el contexto de la ruralidad es que hace 30 o 40 años, que no son muchos, la zona rural era el 60-70% y la zona urbana era el 40, el 50%. Ahora es al contrario, la zona urbana el 70% y la zona rural el 30%. Y como dicen por ahí, la agricultura, el promedio de edad son de 60 y 70 años, ya no hay jóvenes cultivando, porque en el campo se quedaron los viejos y los pobres. Y te pregunto, ¿crees que eso puede cambiar? ¿Crees que con tecnología y mejorar las condiciones siendo un poco más atractivas para la gente pueda volver? ¿O crees que definitivamente cuando mueran estas personas que hacen agricultura en Colombia, que son adultos mayores, va a desaparecer la agricultura? ¿O La cómo te imaginas el futuro? agricultura, si no es especializada, tecnificada y con maquinaria, no es competitiva, porque hay países y con el Tratado de Libre Comercio nadie puede competir. Podemos hacer un ejercicio de mirar cuánto vale producir un kilo de maíz en Colombia y cuánto vale importarlo con todos los impuestos. Y veremos que es mucho más fácil y económico importar maíz. Yo esa pregunta se la hacía a Iván, ¿de dónde está llegando el maíz para De Canadá y Estados Unidos. de Canadá y Estados Unidos? Pero tanto en Europa como en Estados Unidos a la gente le paga la cosecha con tal de que siembre, gane, no gane, si llegó un tornado y le borró eso, se la pagan, sí o sí, simplemente vuelve y siembre. Entonces, en Colombia llegó La gente va a pérdida propia. va a pérdida propia, no hay subsidio y el banco sí le cae encima. Ok, es importante entender eso. Entonces te iba a preguntar, ¿crees que se pueden enganchar los jóvenes si se les coloca tecnología en los empleos? Si se cambia esa concepción de agricultura artesanal, tradicional, y de pronto se piensa en esa transición de la subsistencia con la seguridad alimentaria a negocios grandes donde la gente tenga algún interés en maquinaria amarilla, que la gente haga cultivos tecnificados con laboratorios in vitro, con genetistas y con tema de mejoramiento genético y todo lo que implica la cadena con laboratoristas, gente que haga comercio internacional y de pronto que el agro capte profesionales que están en las ciudades y vayan a la parte rural. ¿Crees que hay futuro o es muy lejano y muy utópico? Sí hay futuro porque no todo está en el TLC. Hay cosas que hay que producirlas localmente. Tenemos el caso de Boyacá, que son expertos para producir, producir para el mercado local. Llámese a la Corabastos, que es el gran acopio nacional y distribuidora para las centrales mayoristas de los local y Medellín. Y allá sí hay tecnología, los terrenos son planos, se puede tener maquinaria, hay planturadores que no hay que luchar con la semillita, sino que de una vez usted encarga, pide y simplemente raye, trace y siembre y fertilice y cuide. Entonces ya puede producir en forma Escala. rentable y en escala, proveedores. Y ya Bogotá tiene sus contactos y sus camiones y tractomulas que traen la cebolla. El Ecuador lo asimiló como otro Colombia. proveedor de Colombia. ¿Qué viene del Ecuador? El ajo, la cebolla, el cacao, el plátano,
viene cantidad de cosas, porque la gran despensa que había en Colombia, que era el Valle, está ocupado por dos ingenios o tres, caña de azúcar, que la caña de azúcar está dirigida no para alimento humano, sino para alimentar los carros, El biodiesel, para el biodiesel. para Eso la es mezcla de un- etanol Exacto. carburante. Entonces es un desperdicio de esas tierras, acá entre comillas. Ok, entendido. Muy bacano. Ya vamos a dar cierre, ya llevamos ya casi una horita. Y es un concepto bien interesante, un experto para que la gente dimensione las magnitudes de los negocios, lo que se gana y lo que se espera. Para cerrar, ¿cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? El que quiera aprender más de agricultura, ¿cómo te puede hablar con vos? Cardonara, Cardonara, ¿vale? de su canal de YouTube. Te encuentran en Twitter como carloscardona7@gmail.com, el que lo quiera contactar, ahí está. Un saludo, muchas gracias por tu tiempo, espero que hayan aprendido algo y comparen los dos mundos de los negocios y cada quien define para usted que es una inversión inteligente. Saludos.